Amada iglesia, el Señor les bendiga a todos. Para mí, de verdad, es un privilegio y un gozo nuevamente, después de estas recaídas de salud, poder estar acá. Me gozo de verlos, me gozo de ver a los hermanos de nuestra amada iglesia acompañándonos en este día. Le ruego que con el mismo gozo, con la misma alegría, le oremos al Señor para colocar este espacio de escuela dominical en sus manos. Glorioso y bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno en gran manera, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por permitirnos poder estar aquí, Señor. Es un enorme privilegio que a pocos tú les das. Por eso queremos suplicarte que no solo valoremos el poder estar aquí, sino que también clamemos con un corazón ferviente para que tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, la cual cambia el corazón, cambia el alma, toque, Señor, nuestras vidas cada día. Que hoy, a través de la exposición de tu maravillosa y bendita palabra, podamos ser edificados, podamos ser exhortados, consolados, y que cada día vayamos cumpliendo el propósito en Cristo, que es ir creciendo a la estatura del varón perfecto, Señor. Te ruego, Padre, que me guardes a mí en exponerla. No permitas que yo adultere, Señor, que yo viole tu palabra. Guárdame del error y de la herejía, y que estos temas tan importantes que vamos a tratar con relación a tu ser, podamos, Señor, recibirlos con humildad y con mucha pasión, porque el conocerte, Señor, es vida. Gracias te doy por tu iglesia hoy reunida, a la cual tú convocas hoy, y te ruego, Dios, que bendigas la vida de mis hermanos aquí presentes, que tu palabra llegue a su alma con alegría y con gozo. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar entonces, mis hermanos, con esta serie que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos meses sobre teología sistemática, más precisamente hablando de lo que es la doctrina de la Trinidad. Y hoy nos convoca un tema muy apasionante y obviamente tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando acerca de la doctrina de la Trinidad. Y vamos a hablar acerca de lo que es la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. La doctrina de la Trinidad, mis hermanos, recuerden que es la enseñanza que enseña, valga la redundancia, que Dios consta de tres personas simultáneas y eternas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, pero hay un solo Dios. Cada una de esas tres personas son iguales en esencia, son iguales en sus mismos atributos, en su naturaleza, pero son personas distintas, difieren, y también difieren en cómo esas personas se relacionan. Se relacionan entre sí, y también cómo se relacionan con su creación. Entonces es importante partir de eso. Cuando nosotros decimos que las personas de la Trinidad son iguales en naturaleza y en sus atributos, ya lo hemos visto, estamos hablando de lo que se llama la Trinidad ontológica. Ontología es el estudio del ser, el estudio de la esencia. Es decir, cada una de las personas de la deidad son divinas, son iguales en poder, en gloria, son iguales en todos y cada uno de sus atributos. Son iguales en su omnipresencia, son iguales en su omnisciencia,
en su omnipotencia, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando nos referimos o hablamos de la Trinidad ontológica, yo voy a estar utilizando algunos términos pues que quisiera explicar siempre con detenimiento, porque recuerden que la idea es que nosotros a través de estos estudios podamos ir creciendo también en cada término teológico. La ontología, repito, es el estudio del ser, lo que hay por dentro. Cuando hablamos de la Trinidad ontológica, o como otros teólogos a lo largo de la historia la han llamado la Trinidad inmanente, o también otros lo han llamado el opera ad intra, o las operaciones del Dios vivo al interior. Entonces, cuando hablamos de esa Trinidad inmanente, nos referimos a la Trinidad en sí misma, la Trinidad antes de que todo fuese creado. Hasta acá estamos bien. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad en sí misma, estamos hablando de Trinidad ontológica, sin tener en cuenta que las otras obras de creación y las otras obras de providencia. Es decir, desde la eternidad solo ha existido ¿quién? Dios. Cuando hablamos de cómo se relacionan entre sí y con el mundo, entonces estamos hablando de Trinidad económica. La Trinidad económica ya no es cómo se relacionan entre sí mismos solamente antes de las obras de creación, sino es cómo las tres personas de la Trinidad, del Dios Trino, se relacionan con su creación. En palabras sencillas, podríamos decir entonces que la Trinidad ontológica se ocupa ¿de qué? Se ocupa de lo que es Dios. Y la Trinidad económica se ocupa de lo que Dios hace. No sé si me hice entender. Cuando hablamos de Trinidad ontológica, estamos hablando de lo que Dios es. ¿Hasta ahí estamos claros? Y cuando nos referimos a Trinidad económica, estamos hablando de lo que Dios hace. Es decir, la estructura ontológica de la Trinidad es una unidad. Recuerden, no podemos olvidar nunca eso. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, oh Israel, nuestro Dios, el Señor es uno. Y cuando hablamos de la Trinidad económica, economía no podemos tomarlo acá como normalmente tomamos el término economía, para referirse a temas financieros o de negocios. No. Cuando hablamos de economía, básicamente estamos hablando de cómo trabajan o operan. Actividad. Entonces, cuando hablamos de Trinidad económica, por otro lado, estamos tratando con la actividad de Dios y por supuesto con esos roles de las tres personas de la Trinidad con respecto a la creación, a sus obras de creación y providencia. Berkhoff, en su teología sistemática, siempre lo explica de una manera muy sencilla. Todas las operaciones antes de la creación se denominan Trinidad ontológica o opera ad intra, operaciones del Dios vivo al interior de la Trinidad. Antes que existía, en el principio, ¿qué existía? Dios. Y luego que Dios empieza a crear, empezamos a ver las obras de ¿qué? De creación y providencia. Entonces estamos refiriéndonos allí exclusivamente a la Trinidad económica. Dentro del cristianismo ortodoxo, amados hermanos, no hay debate, no existe debate sobre la Trinidad ontológica, es decir, el estudio del ser. Es universalmente aceptado. Todo cristiano ortodoxo y todos los movimientos reformados, clásicos, ortodoxos, han aceptado la Trinidad ontológica sin ningún tipo de inconvenientes. Ellos han aceptado como cierto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. No hay ningún inconveniente. Sin embargo, es importante precisar que existe un principio ampliamente utilizado en la teología reformada clásica
y es la manera como opera la Trinidad con respecto a la creación. Refleja la manera cómo se interactúan entre sí al interior. Voy a repetir. Existe un principio ampliamente aceptado en la Reforma. ¿Cuál es? Que esas obras que el Dios Trino ejecuta en su creación y en su providencia, que entre otras cosas es lo único que el ser humano puede ver. Usted no puede ver las cosas que pasan al interior de la Trinidad, ¿cierto que no? Lo único que nosotros podemos ver como criaturas es ¿qué? Las cosas que vemos, las cosas que están hechas. Entonces esas cosas que fueron hechas, esas cosas que han sido creadas por Dios, refleja la manera muchas veces de cómo interactúa la Trinidad al interior. Y parte importante para entender la comunión al interior de la Trinidad es la teología del pacto. Lo hemos estudiado en esta iglesia muchísimo tiempo. ¿Y por qué la teología del pacto, pastor? Porque para la teología reformada, ustedes recuerdan el pactum salutis o el pacto de redención. Claro que sí. El pacto de redención para la teología reformada es una operación opera ad intra. Es una operación al interior de la Trinidad, donde ¿qué pasa? Hay una conversación de las tres personas de la Trinidad, donde están planificando cómo será o cómo se llevará a cabo la redención. Recordemos que el pacto de redención entonces es aquella parte de la teología del pacto que se relaciona con ¿qué? Con este acuerdo hecho entre las tres personas de la Trinidad antes de la creación. Eso no se presentó, o ese diálogo no se presentó después de la creación. Eso fue antes, desde la eternidad, y está claramente relacionado con ese plan de la encarnación del Hijo. Acompáñame un momento, por favor, a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Para que veamos un ejemplo de lo que es Trinidad ontológica o una de las operaciones de la Trinidad ontológica o esas operaciones al interior de la Trinidad. Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7. Leo para ustedes la palabra del Señor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, hermanos, ¿quién habla allí? ¿Quién es quien está hablando? Voy a repetir, o voy a leer nuevamente los versículos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrendas no quisiste. ¿Quién habla así? Cristo. Dice: mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este pactum salutis o pacto de redención describe, mis hermanos, el modo en que el Padre y el Hijo se relacionan entre sí en un vínculo intratrinitario. ¿Antes de qué? Antes de que todo fuese hecho. La teología reformada clásica ha entendido el pactum salutis, el pacto de redención, como el concilium Dei o el concilio de Dios. ¿Como parte de qué? Como parte de una actividad al interior de la Trinidad. Y quiero que se familiaricen con esas palabras. En latín, opera Dei ad intra. Es decir, entonces, estos eventos que tuvieron lugar entre las personas de la Trinidad antes
de la creación del mundo y son hechas de manera completamente independiente de lo creado. Es a lo que llamamos Trinidad ontológica. De manera que cuando hablamos entonces de Trinidad ontológica, hablamos particularmente de la opera Dei an intra. ¿Qué es esto, pastor? Es el modo en el que Dios, el Dios Trino, se relaciona consigo mismo. Y por lo tanto, estas obras se realizan al margen de cualquier relación externa con Él, por lo que son eternas y por supuesto son inmutables. ¿Estas obras son qué? ¿En el tiempo? ¿Dentro del tiempo? ¿Dentro del espacio? No. Son eternas. De modo, hermanos, que la Trinidad ontológica, es decir, el modo en el que el Dios Trino se relaciona consigo mismo, nos dice algo sobre qué, sobre el carácter eterno e inmutable de Dios y por supuesto el modo en que se relaciona también con su creación. Pero volvamos al ejemplo del Pactum Salutis, el pacto de redención. Hermanos, es un pacto intratrinitario. Allí no participó nadie más, solo el Dios Trino. Recuerden el decreto de Dios. Ese decreto eterno fue diseñado desde la eternidad en ese pacto de redención. Y ese pacto intratrinitario nos muestra un poco esa relación ontológica al interior del ser de Dios. Sin embargo, el hecho de que el Espíritu Santo, por ejemplo, en ese mismo pacto de redención, quedó en que iba a ser enviado, iba a proceder ¿de quién? Del Padre y del Hijo. El hecho de que ese Espíritu Santo iba a ser enviado desde la eternidad por el Padre y el Hijo para ejecutar posteriormente y aplicar todos los beneficios que el Hijo iba a obtener en ese pacto de gracia para los elegidos. Ese hecho también nos enseña de que si es cierto que se dio desde la eternidad, también es cierto que al exterior de la Trinidad, cuando ya se empieza a ejecutar ese pacto de redención, el Hijo nos ha dicho de que el Espíritu Santo también procede del Padre y del Hijo. Entonces vemos cómo ese pacto de redención, ese diseño al interior de la Trinidad, en la eternidad, se empieza a ejecutar después, y lo que conocemos como pacto de gracia, ¿qué es? Y lo hemos visto, es la ejecución de ese pacto de redención. Ahora, pregunto, ¿el pacto de gracia es una obra qué? ¿Ad intra o ad extra? Pacto de gracia. Voy a hacer otra pregunta. ¿El pacto de gracia es una operación solo al interior de la Trinidad o al exterior de la Trinidad? ¿Dónde se ejecuta el pacto de gracia? ¿En la eternidad o en el tiempo? Por lo tanto, es una operación ad intra o ad extra. Correcto. Es una operación ad extra porque refleja el hecho de que en el tiempo las personas de la Trinidad empiezan a ejecutar un plan. Dios crea el plan, el Hijo se encarna, viene a morir por nosotros, efectivamente ejecuta una obra de redención, de expiación, pero posteriormente el Espíritu Santo viene a aplicar esos beneficios que Cristo obtuvo en esa obra de redención. Entonces, cuando se ejecuta el pacto de gracia, vemos esa obra ad extra. Pero también vemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo desde la eternidad y que efectivamente se aplica al tiempo. Entonces, eso nos lleva a analizar lo que se conoce como la Trinidad económica. Ya no hablaremos de Trinidad ontológica, ahora hablaremos de Trinidad económica, pero antes de meternos con la Trinidad económica, quiero precisar y recordar entonces que cuando hablamos de la Trinidad ontológica,
nos referimos al modo en que el Dios Trino se relaciona con quién, con los demás, no, consigo mismo, consigo mismo. Y que nos dice que algo acerca de qué, de nuestro carácter, no, algo acerca del carácter eterno e inmutable de Dios. Esa relación es, por supuesto, de coiguales en todo, coiguales en todo. El Padre no es más Dios que el Hijo, ni tampoco es más Dios que el Espíritu Santo. El Hijo tampoco es más Dios que el Padre y más Dios que el Espíritu Santo, de ninguna manera, sino que siendo los tres de una sustancia y teniendo cada una toda la esencia divina, pero a su vez esa esencia es indivisa. Por lo tanto, sus operaciones son indivisibles, pero al mismo tiempo son distinguibles. Son indivisibles, no las podemos separar, pero sí las podemos distinguir. Ahora bien, en segundo lugar, vamos a ver qué es lo que se conoce como Trinidad económica. La Trinidad económica, hermanos, se ocupa de cómo esas tres personas en la deidad, las tres personas de la Trinidad, se relacionan también con el mundo. Con el mundo. Como lo llaman algunos teólogos, repito, la ópera de Ad Astra. O la Trinidad revelada. Ya no la inminente, que es al interior, sino la que se nos revela a nosotros. Cuando hablamos de la Trinidad económica, cada uno tiene o toma sobre sí unos roles, unas funciones. Y esas funciones y esos roles, hermanos, se pueden distinguir. El Padre y el Hijo, por ejemplo, tienen una relación intratrinitaria, ¿cierto? Sí, ontológica, y es eterna. Pero cuando hablamos de Trinidad económica, tenemos que hablar inmediatamente de que el Padre toma el rol de quien envía. El Padre envía al Hijo y el Hijo ejecuta la orden y baja del cielo, se encarna, pero se encarna para hacer su propia voluntad, no, para hacer la voluntad del Padre. Un pasaje que nos deja ver cómo opera realmente la Trinidad económica lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Quiero que vayan conmigo allá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios: según la presciencia de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para que obedezcáis a Jesucristo y seáis rociados con su sangre. ¿Qué vemos en este pasaje, hermanos? Podemos ver claramente cómo las tres personas de la Trinidad toman roles importantes en la ejecución y en la aplicación del pacto de gracia. ¿Por qué les decía acerca del pacto de redención como una ópera intra por naturaleza? Pero también tenemos que decirle que el pacto de gracia es un vivo ejemplo de cómo opera el Dios Trino en la obra de creación y en la obra de providencia. Entonces fíjense cómo este pasaje en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 podemos ver que el Padre sabe de antemano, dice, por la presciencia de Dios. Él es quien decreta, Él sabe de antemano, ¿cierto? Pero también dice que el Hijo se hizo hombre, es decir, el Hijo se encarna, vino y se sacrificó. Pero también habla de la función o del rol que toma el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo santifica a la iglesia. Eso es bastante diciente. Ese pasaje nos muestra cómo opera la Trinidad al exterior.
hacia afuera con su creación. Es simple, pero quiero que veamos algunos de los versículos o otros versículos que apoyan precisamente esa diferencia de roles que hay entre las personas de la Trinidad. Juan capítulo 5, versículo 37. Voy a ir leyendo rápido por cuestiones de tiempo. Vemos que el Padre envió al Hijo, pero el Hijo no envía al Padre. Eso es una distinción que solo tiene ¿quién? El Padre. Juan capítulo 5, versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces, claramente el Padre es quien envía al Hijo. El Hijo no envía al Padre. Lo cual nos muestra un rol que solo pertenece ¿a quién? Al Padre. Y cuando Jesús bajó del cielo, también las Escrituras nos enseñan que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre. No encontramos ninguna índice en la Escritura que habla de que el Padre viene a hacer la voluntad del Hijo o el Padre hace la voluntad del Hijo. Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, dice el Señor, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos que Jesús fue quien realizó incluso la obra de redención. No fue el Padre quien lo hizo, fue Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en su primera carta, Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Cuando habla de él mismo se está refiriendo, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otro rol importante es que Jesús es el unigénito. El unigénito, el Padre no es el unigénito, el Espíritu Santo no es el unigénito. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Por ende, el Hijo es el único que tiene el rol, la función de ser el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre dio al Hijo, el Hijo no dio al Padre ni al Espíritu Santo. El Padre y el Hijo también los encontramos enviando al Espíritu Santo. Entonces noten, esto es importante, porque el Espíritu Santo entonces toma un rol donde Él es enviado, procede. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, dice el Señor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y más adelante en el capítulo 15, versículo 26 del mismo Evangelio de Juan, encontramos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vemos esos dos pasajes como primero el Señor Jesucristo nos dice que el Padre es quien enviará al Espíritu Santo, y posteriormente lo encontramos a Él mismo diciendo que Él es quien enviará al Espíritu Santo. Ambos, tanto el Padre como el Hijo, envían al Espíritu. Ahora, entonces, ¿qué rol toma el Espíritu Santo? El rol de proceder, de ser procedente del Padre y del Hijo. Pregunto, ¿el Hijo es procedente del Padre y del Espíritu Santo? No, son roles distintos. Ahora bien, ¿quién ha dado a los elegidos al Hijo? ¿Quién toma esa función? El Padre. Las Escrituras nos dicen que el Padre entregó
a sus elegidos al Espíritu Santo. ¿A quién se lo entregó? Al Hijo. La Escritura nos enseña que el Padre entregó a los elegidos al Espíritu Santo. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién entonces nos eligió desde antes de la fundación del mundo? ¿El Espíritu Santo? ¿El Hijo? El Padre. No hay ni una sola indicación en las Escrituras de que el Hijo o el Espíritu Santo sea quien nos haya escogido. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Quién? El Padre. ¿Nos escogió en quién? En Él. ¿En quién es Él? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted no era un santo antes de que el Señor Jesucristo lo salvara. Usted era un enemigo de Dios al igual que yo. Éramos sus enemigos y estábamos destituidos del reino de Dios. Para de pronto aclarar el error que por lo general se presenta siempre que hablamos de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque es diferente decir que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo que decir que fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Son dos cosas muy distintas. No podemos decir, porque sería una gran mentira, que fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. En la mente eterna de Dios, sí. Porque para Dios no existe pasado ni futuro, un eterno presente. Y en su eterno presente, Él nos escogió para que fuésemos salvos. Pero dentro del tiempo, cuando llegó el momento en que se cumpliese ese decreto de salvación de cada uno de nosotros, en ese preciso momento es cuando usted es salvo. El hermano Naiser. Así es. Así es. Entonces, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Así que, pastorales. Sí, ¿no? Y antes de ser salvos también, en el mismo Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que nosotros andamos en nuestros delitos y pecados. Amén, así es. Así es. Entonces, ¿quién nos escogió antes de la fundación del mundo? El Padre. Ahora, ¿quién fue quien nos predestinó para ser adoptados hijos suyos? ¿Fue el Hijo? ¿Fue el Espíritu Santo? ¿Fue el Padre? Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, yo pregunto, ¿quién fue quien nos redimió? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? El Señor Jesucristo, dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. De manera, hermanos, que podemos ver claramente, podemos seguir citando textos, pero por cuestiones de tiempo no podemos. Así es. Entonces vemos claramente cómo las tres personas de la Trinidad, en la Trinidad económica, hermanos, adquieren roles, funciones, cargos distintos para llevar a cabo o ejecutar el pacto de redención. Entonces claramente vemos diferencias en qué, en funciones, en roles. El Padre envía, dirige, el Padre predestina. ¿Qué hace el Hijo? El Hijo viene a hacer la voluntad del Padre, Él se encarna y ejecuta la obra de redención, ejecuta la obra de expiación. Y el Espíritu Santo luego, ¿qué hace?
viene y aplica la salvación a estos elegidos y santifica la iglesia. Vemos eso es importante, es muy, muy importante, pastor. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque sin estas distinciones, y quiero que me escuche con mucha atención, sin estas distinciones no puede haber Trinidad. Sin las distinciones entre las personas de la Trinidad, no hay Trinidad. No hay Trinidad. Pero debemos siempre resaltar al mismo tiempo que las obras que realizan las distintas personas de la Trinidad con relación a la esfera de la creación son distinguibles, usted las puede distinguir, pero son indivisibles. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo, nuestra unión con Cristo, ¿cierto? Nuestra unión con Cristo es un acto ¿qué? ¿Ad intra o ad extra? Ad extra. ¿Por qué? Correcto. Correcto. Entonces, nuestra unión con Cristo es un acto ad extra, con relación, por supuesto, a la creación en la Trinidad. Sin embargo, nuestra unión con Cristo representa una realidad mucho más profunda al interior de la Trinidad ontológica. ¿Qué representa? Nuestra unión con Cristo representa esa relación de amor entre el Padre y el Hijo. Representa. Por tanto, cuando se habla de esa unión que tenemos con Cristo, siempre se expresa como una obra del Dios Trino, donde cada persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obran de manera conjunta e indivisible, pero con funciones distintas. No sé si me vais a entender. Hermanos, quiero que me entiendan porque esto es importante. Es muy importante. El Dios Trino, cada persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obran de manera conjunta e indivisible. No podemos dividirlo, pero con funciones distintas. Así que nunca debemos olvidar que aunque las operaciones de la Trinidad con relación a la creación o la ópera ad extra, Trinidad económica, son inseparables, son sin embargo distinguibles entre sí. El Padre no fue quien murió en la cruz, como enseña la herejía patripasionista. Quien resucitó de entre los muertos no fue el Padre, fue el Hijo. Quien ascendió a los cielos no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo. Así que vemos esto claramente una y otra vez, por supuesto, en el ejemplo de la obra de salvación. ¿Qué pasa en nuestra salvación o con nuestra salvación? Vemos entonces cómo el Padre es quien elige, ya lo hemos dicho, vemos cómo el Hijo es quien se encarna, quien viene a morir, quien ejecuta la obra de expiación, y vemos posteriormente el Espíritu Santo es quien aplica a los creyentes los beneficios obtenidos por el Hijo. Pastor, ¿y esto siempre ha sido así? ¿O solo se presentó después de que Jesús se encarnó? Es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Debemos recordar, hermanos, que Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? Que Él no cambia. En Él no existe sombra de variación. Él no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo, el Señor, no cambio. Eso significa que la naturaleza de Dios es la misma desde toda la eternidad. Entonces, Dios ha sido Trinidad desde siempre. El Padre siempre ha sido el Padre, el Hijo siempre ha sido el Hijo y el Espíritu Santo siempre ha sido el Espíritu Santo. Esto significa que los roles expresados por el Padre, pero no por el Hijo,
siempre han sido los roles del Padre y no del Hijo. Al mismo tiempo, los roles del Hijo siempre le han pertenecido al Hijo y no al Padre ni al Espíritu Santo. Y por supuesto, debemos recordar que estamos hablando de roles o las funciones de la Trinidad económica, hermanos, no al interior. No estamos hablando de la naturaleza o de la esencia de Dios o de los atributos, que es la Trinidad ontológica. Debemos siempre hacer esa aclaración. ¿Por qué, hermanos? Porque dado que tienen diferentes roles, en la forma en que ellos se relacionan entre sí, también es eterna e inmutable. Pero esto, hermanos, esto genera confusiones. Y quiero hacer una aclaración entre lo que es subordinación ontológica y subordinación económica. Porque esto que estamos hablando hoy aquí, muchas personas a lo largo de la historia lo han malentendido y han caído en una herejía. Este tipo de temas tienden a generar mucha confusión. Por eso es que las definiciones en la teología son muy importantes. Precisar en las definiciones es muy importante, no dar lugar a las ambigüedades. En la historia de la iglesia ha existido un error llamado el subordinacionismo. Subordinacionismo, que como su nombre lo indica, habla de una subordinación de la Trinidad. Y lamentablemente algunos lo han confundido con la Trinidad económica. Ahora bien, ese subordinacionismo, hermanos, es una herejía que enseña que el Padre o que el Hijo está subordinado al Padre en esencia. Que el Espíritu Santo está subordinado al Hijo y al Padre en esencia. Y eso, por supuesto, es una herejía horrible. Cuando hablamos de que el Hijo está subordinado al Padre, vemos esto claramente en lo que hemos estudiado acerca de la herejía arriana. El arrianismo, los testigos de Jehová, terminan adoptando un subordinacionismo. Y lo conocemos como el subordinacionismo arriano, donde ellos enseñan de que el Hijo en esencia está subordinado al Padre, es decir, es menos que el Padre, por lo tanto no es igual al Padre en poder y en gloria en sus atributos, lo cual hace de que no sea Dios. Esto, por supuesto, es una gran herejía que contrasta con la Trinidad económica o con lo que hemos definido acá, que es la Trinidad económica, que en lo absoluto niega la igualdad de naturaleza, niega la igualdad en esencia y de los atributos del Dios Trino. El malentendido, hermano, por lo general se presenta por no comprender la diferencia entre la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Por ejemplo, un esposo o los esposos, esposa y esposo, ellos tienen roles diferentes dentro de la familia, ¿no es cierto? El padre no es quien da luz a los hijos, es la esposa, ¿cierto? La esposa es la que se le llama madre, al esposo es quien los hijos llaman padre, ¿cierto? Pero el hecho de que tengan roles diferentes no significa que sean de naturaleza diferente. Niños que están acá, el hecho de que su padre sea su padre y su mamá sea su mamá y tengan roles distintos, no significa que su papá y su mamá no sean de la misma naturaleza. Son de la misma naturaleza. Pero sus roles, sus funciones son distintas, son diferentes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen roles distintos a la hora de trabajar en su creación. Voy a ponerlo en esas palabras simples. Roles diferentes, pero todos son iguales en naturaleza y en atributos. De manera que vemos dentro de estos diferentes roles de la Trinidad,
Pero ¿significa esto una subordinación entre las personas en esencia? No, ese es el error que debemos evitar. Jamás podemos decir que el Hijo o el Espíritu Santo están subordinados al Padre en esencia. En esencia, el Dios Trino es igual. Las tres personas de la Trinidad comparten la misma esencia indivisa. Son igual, son coiguales en todo. Pastor, ahora sí me estoy confundiendo. ¿Existe subordinación o no existe subordinación? Podemos decir que sí existe una subordinación, pero en la Trinidad económica, donde el Hijo acepta voluntariamente someterse a su Padre. Voluntariamente, esa subordinación es natural, como la tendría una relación normal entre un padre y un hijo. Es una subordinación económica, no ontológica. Siempre me gusta presentar la ilustración de los esposos. El esposo y la esposa son iguales en dignidad, son iguales delante de Dios. Sin embargo, el matrimonio es un ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia, y donde la iglesia se somete voluntariamente a Cristo. De hecho, Cristo mismo, quien se somete voluntariamente al Padre, la esposa sujetándose o sometiéndose voluntariamente al esposo, imita a Cristo, quien voluntariamente también se somete a su esposo, al Padre, a su Padre. Y el Padre y los esposos también imitan a Cristo, siendo cabeza para sus esposas. Pero no significa entonces que así como Cristo se somete voluntariamente al Padre y no es menos Dios que el Padre, tampoco significa que la esposa, quien se somete voluntariamente a su esposo, sea menos que su esposo. Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De este versículo nosotros podemos concluir al menos de que el Hijo, hermanos, el Hijo se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre y está haciendo la voluntad del Padre. No es que el Padre lo obliga, y lo vemos en ese pasaje de Hebreos que leímos. Me preparaste cuerpo, he aquí vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Sin embargo, hay algunos que no les gusta la idea de ningún tipo de sujeción entre las personas de la Trinidad. Hay personas que no les gusta, no aceptan esto. Pero como dije antes, si no hay diferencias entre los roles, si no hay diferencia entre ellos, no puede haber distinción entre ellos. Es solo reconociendo y aceptando la diferencia de roles que podemos reconocer la Trinidad en lo absoluto. Sé que esto es complejo, hermanos, pero es importante. Para terminar, voy a tocar un tema, o voy a tocar un versículo que usan muchos para hablar de esa subordinación del Hijo hacia el Padre. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 27 al 28. ¿En qué consiste que Jesús está sujeto al Padre? Primero a los Corintios capítulo 15, versículos del 27 al 28. Dice el apóstol Pablo, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La palabra sujeción y sujetado, que se ve muy frecuentemente en estos pasajes, provienen del griego hupotazo, y lo vemos más de 40 veces en el Nuevo Testamento, esa palabra.
Sin embargo, cuando vemos que el apóstol Pablo menciona esto, lo hace en un contexto muy importante, el contexto de la creación. Y dice que esa creación está sujeta a Cristo. Y luego en el versículo 28, Jesús estará sujeto al Padre. La forma de la palabra que se usa para sujetar está en futuro pasivo indicativo. Futuro pasivo indicativo. Esto quiere decir que es un evento futuro donde Jesús será sometido al Padre. Y cuando esto finalmente se cumpla, Cristo doblará rodilla ante Dios para que Dios sea todo en todos. Este pasaje es breve, hermanos, es muy breve. Y Pablo lo que está haciendo que es recordando aquellos días de la creación, cuando todo, absolutamente todo, estaba sujeto antes de la caída. Y por supuesto está recobrando ese paraíso que fue perdido y ahora está hablando de cómo será recobrado, cómo nuevamente se resarcirá. Y la recuperación de esa sumisión de todas las cosas a Dios, como cuando al principio de la creación. Y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la que garantiza que esto sea posible, de que nuevamente regrese esa sumisión de la creación. Perdón, dice el Hijo, dice el mismo sujetó, no como las criaturas. No como la criatura, sino como un hijo se sujeta voluntariamente a su padre. Aunque son coiguales, como ya hemos dicho, son coiguales, él decide voluntariamente someterse. En el reino mediador, el hijo había sido, en cierto modo, distinto al padre. Porque él llega, se encarga y se somete. Así que se debe rechazar rotundamente cualquier tipo de subordinación ontológica. No estamos hablando allí en ese pasaje de 1 Corintios 15 de una subordinación en esencia ni en naturaleza, sino en roles. Debemos rechazar entonces cualquier tipo de subordinación ontológica. Recuerden eso. ¿Qué rechazamos? Una subordinación ontológica como la de los arrianos, quienes enseñan una subordinación en esencia. La subordinación que sí debemos abrazar es la subordinación económica. Fue la misma que abrazó el concilio de Nicea. Significa que mientras las tres personas de la Trinidad son idénticas, iguales en esencia, el Hijo está económicamente subordinado al Padre con respecto a su misión y sus funciones. Así que el Hijo no es menos que el Padre, pero se sometió voluntariamente al Padre. Ya con eso, hermanos, vamos a terminar. Oramos y tenemos un espacio de 10 minutos para preguntas y aportes. Soberano Dios, te damos muchas gracias por permitirnos este espacio de estudio acerca de tu ser. Te queremos suplicar, Señor, que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra se albergue en nuestros corazones, en cada fibra de nuestro corazón, y que podamos conocerte más para que podamos glorificarte más en Cristo. Guarda nuestros corazones de altivez, y guarda siempre nuestros caminos para que podamos glorificarte en ellos, Señor. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Aportes y preguntas. Sí. Buenos días, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias damos al Todopoderoso por la exposición, por la claridad de su palabra y en usarlo usted para su gloria, pastor. En lo primero, en la parte de la subordinación con relación a los corintios, a la iglesia en Corinto, no debemos olvidarnos tampoco la cabeza federal, que es Cristo. Es decir, la idea parte de allí. Adán, todos mueren, y en Cristo todos serán vivificados. En este sentido, pues Cristo
se sujetó al Padre, ya que en Cristo Él es el vencedor como cabeza federal, que eso está ya por allá por los versículos 22. Así es. Con relación a la parte de los roles, el texto de Efesios. En Efesios capítulo Amén. Yo quiero hacer una pregunta, a ver si de pronto se entendió la escuela de hoy. La diferencia de roles significa entonces que existe una unidad de voluntades, que las voluntades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean la misma voluntad. ¿Por qué? Ojo, que estemos de acuerdo no significa que tú no tengas una voluntad, que yo no tenga una voluntad. A eso me refiero. O sea, cuando hablo de una sola voluntad, es que, por ejemplo, la voluntad del Hijo no sea del Hijo, sino que sea la voluntad del Padre, que Él no tenga voluntad o que el Espíritu Santo no tenga voluntad. Lo que hace o lo que diferencia a cada persona precisamente es que tenga voluntades. Pero entonces la pregunta nuevamente es, ¿la diferencia de roles significa entonces que existe una sola voluntad? No, exactamente. No. Por definición, cada persona de la Trinidad debe tener su propia voluntad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad. Mira cómo lo dice claramente. Él tiene una voluntad propia, pero Él no bajó a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Entonces eso es importante. Yo sé que a veces nos confundimos por tantos conceptos teológicos. No te escucho. Ahí entra la parte del Calvario cuando dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Correcto, Juan 6:38. Y eso es un pasaje que nos dice claramente de que aunque existan diferencias en los roles, la voluntad de cada persona se mantiene. Es la voluntad. Entonces no confundamos voluntad con estar de acuerdo. Entonces, pareciera que podríamos concluir entonces que el Padre y el Hijo no tienen la misma voluntad. Porque entonces el Hijo se sometió voluntariamente al Padre. Pero no es que no tenga la misma voluntad, me refiero es a que están de acuerdo. Pero la voluntad del Hijo es una voluntad como persona distinta que es. Es que a eso voy. Cada persona tiene su propia voluntad. Correcto, gracias. Eso es una muy buena precisión. Diferentes voluntades, un mismo propósito. ¿Sí me hago entender? Porque si nosotros decimos que como personas no tenemos voluntad, no somos personas. Entonces eso es importante. Bueno, hermanos, aportes, preguntas. Hermano Suri. Buenos días, amada iglesia. Sí, un pequeño comentario, pastor. Hace un par de días me compartieron un video. No me acuerdo el predicador que estaba llevando el mensaje. Pero sí llegó o entró en un campo muy delicado, donde él dice, en cuanto a la Trinidad, dice que el Padre no es Dios,
que el Hijo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, pero que al momento de unirse los tres, sí es Dios. ¿Me hice entender? O sea, el Padre sin el Hijo y sin el Espíritu Santo no es Dios, pero cuando los tres se unen o se mezclan, ahí sí conocemos el verdadero Dios. Hay un comentario siempre de la teología de John Owen, que por cierto les recomiendo cuando puedan comprar un libro que se llama Comunión con el Dios Trino. La esencia divina nunca puede dejar de ser divina. Y la esencia creada jamás podrá llegar a ser esencia divina. Entonces, lo que es divino siempre será divino. Y lo que no es divino nunca podrá llegar a ser divino. Y eso es importante para este tipo de debates que normalmente se presentan en redes sociales. Yo creo que el desafío más grande que tuvo la iglesia en la época de la Reforma fue el socinianismo, los socinianos. Y el socinianismo también ataca la doctrina de la Trinidad. Y noten cómo a lo largo de la historia la iglesia siempre ha tratado o ha tenido que luchar contra las herejías trinitarias. Porque el enemigo de nuestras almas conoce que no entender esto es prácticamente ser sentenciado. Como dijo Naisel ahorita, fuera de la Trinidad no hay salvación. Y por supuesto el objetivo número uno del enemigo de nuestras almas es atacar que este concepto sea lo más confuso posible. De ahí la importancia de estos estudios. Así es. Amén, así es. Por eso decía el doctor Arce Sproul, hablaba con el pastor Alex esta semana, él era muy enfático en decir que él en teología no le gusta lo novedoso. Lo novedoso se deja para los científicos, que quieren encontrar cosas nuevas. Pero en teología, todos nosotros debemos siempre buscar la senda antigua. Bueno, Pastor Alex. Sí, quería hacer un aporte bastante grato y le damos gracias a Dios por esta enseñanza que usted nos ha traído hoy. Y es lo siguiente, nosotros no desconocemos y sabemos que no podemos cerrar los ojos ante un evidente crecimiento de iglesias que se tratan de identificar con la Trinidad. Y eso ha proliferado en todo el mundo. Ellos se identifican que son trinitarios, pero como no hay una enseñanza como esta, bíblica, estudiada, entonces ellos definen o creen que definen o tienen un argumento sólido en teología cuando definen la Trinidad, cuando lo identifican al Dios Trino con un trébol, que Dios es el sol, que ustedes no pueden ver la luz, ese es el Padre, ustedes sienten el calor, ese es el poder del Espíritu Santo, y así sucesivamente. Entonces cuando vienen esta clase de herejía, por ejemplo, a mí me sorprende esto que escucha el hermano Suri, que esto es novedoso. Yo le decía, bueno, se ve que cuando un niño veía los superactivos, los gemelos fantásticos, que cuando se unían había cierto poder y cierta unidad. Y es algo terrible. Y es tan terrible que las iglesias que se identifiquen, y quiero llegar a este punto, con la Trinidad, tienen una diferencia muy personal entre los tres. Muchos se inclinan por el Padre porque lo ven como el poderoso, el legislador. A Cristo lo ven sí como ese que vino y cumplió nada más un objetivo.
Otros sí ven al Espíritu Santo como el que hace milagros, el mensajero, el poderoso, y ahí hay una cantidad de desviaciones y desorden impresionantemente acerca de la doctrina de la Trinidad. Me pareció excelente y Dios quiera que esto haya sido enfático en nosotros, y si están en los videos, promocionarlo hasta por YouTube, pastor. Gloria al Señor. Gracias, pastor. El hermano Lucho, y terminamos para que tengamos el receso. Bueno, dos preguntas, espero que sean las respuestas también sean puntuales. Respecto a la subordinación o el subordinacionismo, bueno, me enredé. Esto únicamente en la parte de la Trinidad ontológica, ¿se da o no se da? Esa es una de las preguntas. No se da, exactamente. Bueno, ya aclaré esa parte. Y lo otro era sobre la parte del tiempo futuro, de la parte donde Cristo inclinaría la creación al Padre, y él sería como quien dice el ejemplo, digámoslo así. Ahí es donde entra la parte que él lo hará sin dejar de ser Dios. Sí, es que lo ha hecho sin dejar de ser Dios, exactamente. Recuerda que cuando Cristo se encarnó, ya estamos hablando de una Trinidad económica, de cómo ya empezó a operar la Trinidad. Entonces, Él toma y adopta ese rol, pero sin dejar de ser Dios. Entonces, ese sería como que dice un ejemplo que él daría a la creación para que la creación voluntariamente también lo haga. Y entonces ahí donde entra, digo yo, ahí entra la pregunta, el texto ese que dice que él no escatimó, o sea, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se hizo como siervo. Así es. Entonces, era como que la pregunta y aporte. Yo creo que una de las claves como para siempre recordar y no caer en el error del subordinacionismo es recordar que todo lo que pasa dentro de la creación es subordinación económica. Y allí no podemos nunca hablar de no coiguales. La Trinidad está en su creación y en sus obras de creación y providencia, operando con roles distintos sin dejar de ser Dios. Simplemente se hace necesario tomar esos roles, porque de lo contrario no hubiese sido posible salvación. Exactamente, y eso era donde quería hacer. O sea, que Cristo todo lo que hizo dentro de la Trinidad económica, dentro de los roles y eso, todo lo ejecutó y lo hizo sin dejar de ser Dios. Así es. Entonces, siempre que hablamos de la creación, tenemos siempre que enfocarnos con Trinidad económica. Siempre. Todo lo que ha sido desde la eternidad, el consejo eterno de Dios, el decreto de Dios, todo eso tenemos que siempre referirnos con ¿qué? Con Trinidad ontológica.